bien. La multiplicar 2 por 0,4 tengo 0,8. Esto sería el reflujo de operación de la torre. Ya tengo el reflujo. Entonces, ¿no es cierto? Nosotros dijimos que el reflujo de operación puede variar, dijimos, entre 1.5 veces el reflujo mínimo a 2.5 veces el reflujo mínimo. Esto que indicamos en teoría. En este caso dice 2 veces. Entonces, 2 multiplico el reflujo mínimo por 2 y tengo el reflujo para la operación de la torre. ¿Está bien? ¿Se entiende alguna pregunta? Bien, continuamos. Tengo el reflujo. Ahora determinamos el Q' de operación para la zona de enriquecimiento. Entonces determinamos esto. Tengo la ecuación, ¿no es cierto? Esta es la ecuación que vimos en teoría. De esta ecuación, como tengo el reflujo, despejo el punto de operación en la zona de enriquecimiento que es Q'. ¿Está bien? Al despejar tengo esta ecuación. Tengo todos los datos. Tengo el reflujo de operación, tengo las entalpías del vapor y del destilado. ¿Está bien? Entonces reemplazo y tengo el punto de operación Q' en la zona de enriquecimiento. 2159.35 kilojoules por kilogramo. Este punto es muy importante, ¿no? Este punto con la composición del destilado me da el punto de operación en la zona de enriquecimiento. Bien, debo determinar Q segunda, que es el punto de operación en la zona de agotamiento o empobrecimiento. ¿Está bien? Muy bien, nosotros vimos en teoría esta ecuación cuando realizamos el balance total en la torre de destilación. Entonces tengo el destilado que lo hallé en el inciso A, el producto de colas también, que lo hallé, la entalpía de la alimentación es dato, tengo Q' que es el punto de operación en la zona de enriquecimiento, H sub F es dato, Q segunda no tengo, despejo de esta relación Q segunda. ¿Está bien? Tengo todos los datos, reemplazo los datos y tengo el punto de operación en la zona de empobrecimiento. Este punto de operación tiene un signo negativo, menos 4.623.68. Normalmente el punto de operación Q segunda en la zona de agotamiento o empobrecimiento tiene un signo negativo. Bien, tengo eso. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, continuamos. Me dice, el número de platos teóricos o ideales se obtiene mediante el método de Ponchon y Savarit. Es el método que estamos aplicando nosotros, con el uso alternado de las líneas de operación y las líneas de equilibrio. Cuando digo líneas de equilibrio me refiero a las líneas de reparto. ¿Está bien? Este procedimiento es en forma continua hasta que la composición del líquido saliente como producto de colas de la última etapa sea igual a la requerida por el producto de colas, sea igual o menor a la requerida por el producto de colas. XW. Bien, vamos a ver eso aquí. Ahora ya tengo esta línea, ¿no es cierto? Es la entalpía del vapor, lo tengo. Esta línea inferior es la entalpía del líquido saturado, también lo tengo. Ya eso lo trazamos hace un momento, ¿no? Tengo Q', es el punto de operación en la zona de enriquecimiento. Q', ¿no es cierto? Esto es para una composición de 0.85. Tengo la entalpía de la alimentación, que es datos 116.3, para una concentración en peso de 0.6 de etanol en la alimentación.
Y también hallé, ¿no es cierto? También hallamos, ¿no es cierto? La Q segunda, esto sería Q segunda. Q segunda es ya, vamos a tratar un poquito de bueno, Q segunda es menos 4.623.68 kilojoule por kilogramo. Entonces tengo los dos puntos, ¿está bien? Q segunda, Q prima, al trazar, esta Q segunda es para una composición de 0.02, ¿no es cierto? Aquí está, muy próximo, 0.02. Al trazar entre el punto de operación en la zona de empobrecimiento y el punto de operación en la zona de enriquecimiento, una línea recta, esta línea, si todos estos dos puntos, este punto en la zona de empobrecimiento y el punto en la zona de está bien, son correctos, debe pasar esta línea por el punto de alimentación. Aquí está pasando, está cortando la alimentación. Entonces, ¿qué quiere decir? Estos puntos de operación son los valores correctos. ¿Está bien? Listo, ya tengo eso. Esto me permite determinar el número de platos. Ya tengo Q' y tengo Q segunda, ¿no es cierto? Aquí está, ¿no? La composición para Q' es 0,85. Aquí tengo 0,809. A la mitad estaría 0,85. Trazo una línea vertical hasta Q'. Q' tiene unidades de kilojoule kilogramo y estas son las unidades de la entalpía, kilojoule kilogramo. Entonces, determino este punto. Lo mismo con Q segunda, que es el punto de operación en la zona de empobrecimiento. Tengo aquí menos 4.623, aquí es menos 3.700, 4.000 y 4.623, sería este punto. ¿Cierto? Aquí tengo menos 4.700. ¿No? Más abajo, esta línea. Bien, entonces tengo aquí el punto, ¿no es cierto? El punto de operación para la zona de agotamiento. Tiene una concentración de 0.02 de etanol. ¿Está bien? Bien, esto también deben practicar, porque algunos estudiantes no eligen bien las ordenadas y tienen un gráfico bastante grande. ¿No? ¿Por qué? Porque falta de práctica. Porque cuando uno practica ya sabe que le da Q1, ya sabe dónde va más o menos está el Q segunda. Entonces dice, voy a requerir una hoja nomás, no dos, ¿no? Bueno, ya. Entonces ya tengo esos puntos. Entonces con la composición del destilado trazo una línea hasta el punto de operación. La primera línea es vertical, ¿no es cierto? Logré cortar la línea del vapor saturado. A partir de esa línea, ¿no es cierto? Voy a trazar esta línea, es la línea de reparto, esa línea oblicua. ¿Ya? Tengo 0.85, ¿no es cierto? 0.85. En el vapor, aquí, 0.85. ¿Y cuánto sería en el líquido para 0.85 vapor? Entonces me puedo ir a este gráfico, pues, ¿no? A este gráfico. 0.85 en el vapor, aquí estaría 0.85 en el vapor. ¿Cuánto es el líquido? Entonces me voy aquí, 0.78, por decir algo. ¿Ya? A ver, vamos a corregir algo. Ya. Muy bien. Entonces, de esa forma, puedo hallar este punto, ¿no es cierto? Aquí está 0.78 para el líquido. Luego, del líquido saturado trazo una nueva recta hasta el punto de operación. ¿Está bien? Hasta aquí. Al hacer eso, voy a cortar nuevamente el vapor.
¿Cuánto tiene el vapor? A partir de ese punto trazo una línea de reparto hasta la línea de líquido saturado. Esto requiere bastante práctica. Y luego del líquido saturado, otra vez trazo una línea recta hasta el punto de operación en la zona de enriquecimiento. Al cortar al vapor, ¿no es cierto? Tengo aquí un punto que es la composición del vapor. A partir de ese punto trazo una línea de reparto temperatura constante hasta el líquido. Pero al hacer esto, mire, ¿qué hice? Corté a esta línea que es la línea de... a esta línea. Esta es la línea de operación total. Corté. El punto ya está ahora a la izquierda de esa línea, de esta línea. Está a la izquierda. ¿Qué quiere decir? Al estar a la izquierda quiere decir que ya estoy en la zona de agotamiento o empobrecimiento. Entonces, ya estoy en la zona de agotamiento. Entonces, debo trabajar en esta zona que está a la izquierda de la línea de operación total con el punto de operación en la zona de empobrecimiento. Debo trabajar con esto. ¿Ya? Entonces voy a trabajar. Entonces tengo aquí el punto de operación en la zona de empobrecimiento. Entonces terminé aquí, en este punto. Entonces voy a tomar el punto de la zona de operación, de la zona de empobrecimiento, voy a trazar una línea recta que pase por el líquido y voy a prolongar hasta el vapor, hasta aquí. Estoy trazando de este punto, que pase por el líquido saturado, que está a la izquierda de la línea de operación total, sigo trazando la línea hasta el vapor. ¿Está bien? Listo, llegué al vapor. Y nuevamente del vapor trazo una línea de temperatura constante, hasta el líquido saturado. ¿Está bien? Luego ya tengo el líquido saturado del punto de operación de la zona de agotamiento, trazo una línea recta, ¿cierto? Hasta el vapor. Hasta el vapor. Entonces al trazar tengo el vapor y nuevamente trazo la línea de temperatura constante o línea de reparto. Como ustedes pueden ver, la línea de reparto es importantísima, mis apreciados estudiantes. Tienen que practicar eso, mis estimados estudiantes, ya las líneas de reparto. Bien, hay varios métodos para determinar esta línea de reparto. Nosotros vimos las clases anteriores mediante la línea auxiliar de interpolación, pero dijimos no todos los gráficos llevan esa línea auxiliar. Entonces aquí hoy estoy resolviendo con la línea con la curva de ebullición, ¿no es cierto? Estas líneas. Bien, tengo aquí, luego sigo trazando. De este punto trazo otra vez, ¿cierto? Hasta el vapor y luego la línea de reparto. Pero esto ya es 0.02. Ahí concluye porque XW es 0.02, que es la composición del producto de colas, ¿no es cierto? ¿Cuántos platos tengo? ¿Cuántos triángulos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Pero el último, el último triángulo no es un plato, es el rehervidor. Este es el rehervidor. ¿Está bien? Es este el último. Entonces, en realidad los platos sería 1, 2, 3, 4, ¿no? A ver, vamos aquí, ¿cuánto da? Aquí da a 5 sería en realidad, ¿no? Entonces, el destilador tiene 5 platos. Los platos se van contabilizando de arriba abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Listo, tiene 5 platos. Y el último, el triángulo no es plato, es el rehervidor o reboiler. ¿Está bien? ¿No es cierto? Entonces, de esa forma determino el número de platos. ¿Qué puedo decir como resultado al inciso C?
determina el número de platos teóricos que se necesitan. Es decir, el número de platos es 5 platos teóricos más un rehervidor. Esto sería 5 platos teóricos más un rehervidor. ¿Está bien? Ahora, otra pregunta, inciso F, inciso G. Determine el plato óptimo de alimentación. Yo estoy incluyendo esa pregunta. Determine el plato óptimo de alimentación. ¿Cuál sería el plato óptimo de alimentación? Es el plato, ¿no es cierto?, que corta a esta línea de operación total, esta línea. Y aquí tengo la línea de operación total, que es esta, la inferior, ¿cierto? Es cortada en el plato 3. Entonces, el plato óptimo de alimentación es el plato número 3, en la cual se corta la línea de operación total, que es esta. Esa línea de operación total es esta misma que vimos anteriormente, ¿no? Bien, entonces el plato óptimo de alimentación es el plato 3. ¿Está bien? Listo. El Jan Koples no lo pide, pero nosotros ya lo estamos determinando y me sirve para explicar. ¿No es cierto? El plato de donde la línea de operación total es cortada por la línea de reparto. ¿Alguna pregunta? Bien, continuamos entonces. Calculen, me dice, el flujo de calor en el condensador y en el rehervidor o reboiler. El flujo de calor en el condensador está dada por esta ecuación. Esto lo vimos en la parte teórica, por favor. Voy a solicitar que ustedes lo vean en la parte teórica. Directa estoy aplicando, ¿no? Tengo el destilado, tengo el reflujo de operación, la entalpía del vapor y la entalpía del destilado. Lo tengo. Los obtuve, las entalpías lo obtuve gráficamente y reemplazo en esa ecuación, tengo el flujo de calor en el condensador. 3797.5 kilowatts. Puede tener este valor una ligera diferencia con el resultado del libro. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos trabajando con gráficos, y en los gráficos hay alguien que puede leer un poquito más arriba o más abajo las entalpías. Entonces va a haber una pequeña diferencia, pero va a estar muy próximo, ¿ya? Esa diferencia es menor al 1% entre el valor del libro y el valor que nosotros obtenemos al trabajar. Si trabajamos bien, es menor al 1%. Bien, tengo el flujo de calor en el condensador. ¿Está bien? Voy a determinar el flujo de calor en el rehervidor. O sea, cuando digo rehervidor, me refiero al calderín, rehervidor. ¿Cuál es el flujo de calor? Curso B. ¿Cuánto es el flujo de calor en el rehervidor? Bien, entonces en el rehervidor tengo esta ecuación, que es el punto de operación para la zona de agotamiento o empobrecimiento. De esta ecuación voy a despejar el flujo de calor, curso B, que es el flujo de calor en el rehervidor. Despejo y tengo esta ecuación. Tengo todos los datos. Tengo la entalpía del líquido residual, Q segunda, punto de operación, reemplazo. Y tengo el flujo de calor en el rehervidor, 4.211 kilowatts. Esto es en el rehervidor. Aquí hay que tener mucho cuidado. Mire, aquí tengo la entalpía del líquido residual, ¿no es cierto? 409.5, ¿no? Está bien, no hay ningún problema. Aquí tengo un signo negativo, que sería este. El Q segunda,
¿no es cierto? Dijimos, es negativo, dijimos que normalmente es negativo. Entonces tiene menos por menos es más. Entonces debo sumar a 409.5 esto. Ya, ustedes saben, pues no, es esto, pero voy a aclarar. Algunas veces el estudiante que realiza lo pone un signo menos aquí, como aquí tiene un signo menos, este valor menos. Pero no nos olvidemos que el Q segunda tenía un valor negativo, aquí está negativo, menos 4.626 puntos, aquí están los signos además, menos. Entonces aquí debo anotar con su signo, pues eso, no, menos por menos da más. Eso es, alguna vez vi con los estudiantes el error, pero el estudiante me dice, no, ingeniero, pero solamente es un signo, me dice. Pero no, pues ya está, bueno, en la industria, a ver, que hagan ese tipo de cálculos y digan que el flujo de calor es tanto, ya no, bueno, eso ya es mucha, el error es grande, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado, por eso se debe practicar, ¿está bien? Ya, perfecto. Tengo aquí en kilojoule por kilogramo, realizo operaciones, aquí tengo kilogramo con kilogramo se anula y tengo kilojoule por hora. ¿Está bien? Listo. Una hora tiene 3.600 segundos. Kilojoule sobre segundo es kilowatt. El flujo de calor en el hervidor es 4.211 kilowatts. ¿Está bien? Ya tengo el flujo de calor. Bien. El inciso M dice, determine el número mínimo de platos a reflujo total. Bien, esto es mucho más sencillo, no requiero los puntos de operación para hallar el número mínimo de platos a reflujo total. Lo único que hago, aquí tengo la composición del destilado. ¿Cuánto es 0,85? Trazo una línea vertical hasta el vapor. A partir del vapor trazo una línea de reparto. Ustedes ya lo saben hallar, ¿no? Luego llego al líquido saturado, trazo una línea vertical hasta el vapor. Del vapor trazo una línea de reparto hasta el líquido saturado. Otra vez trazo una línea vertical hasta el vapor y otra vez una línea de reparto. Otra vez trazo una línea vertical y hasta el vapor y vuelvo con la línea de reparto. Esto es 0.02. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuánto sería el número de platos mínimo? 1, 2, 3 platos serían. 3 platos. Determinen un mínimo de platos. El número mínimo de platos es 3. Además lleva un rehervidor, que es este, ¿no es cierto? Sería el rehervidor. Bien, 3. Entonces, de esta forma concluimos el ejercicio Proceso de Transporte y Operaciones Unitarias, cuarta edición, 2006 de Jan Koplis. Está mucho más actualizado ese texto. ¿Está bien? Bien. Además adicionamos, ¿no es cierto? Adicionamos un inciso. Si el rendimiento, dijimos, si el rendimiento de la torre de destilación es del 70%, ¿cuál es el número de platos reales de la torre? ¿Cuál es el número real de platos de la torre? Pregunto ahora yo, ¿cuál es el número de platos reales de la torre? A ver, Valdelomar, Cayoja, Alison, ¿cuál es el número de platos reales que tiene la torre? Dávalos, Cruz, Alison, ¿cuál es el número? Recording stopped. ¿Cuál es el número? Encienda su micrófono y responda. ¿Algún estudiante? Si el rendimiento de la torre es del 70% para la destilación,
¿Cuál es el número de platos reales que tiene la torre? Estoy esperando la respuesta, mis apreciados estudiantes. No voy a decir. Ingeniero, buen día, sería entre 3 y 4. Entre 3, ingeniero. A ver, estoy indicando el número de platos reales que tiene la torre. Ya dijimos en la clase anterior, dijimos que el número de platos reales es mayor al número de platos ideales o teóricos. O sea, lo primero que debo partir es que el número de platos reales es mayor al número de platos teóricos. Eso es lo primero. La primera consideración, antes de responder, primero debo ver cuántos son los platos teóricos. Tanto. En cátedra aprendemos, nos indicaron que el número de platos reales debe ser mayor al número de platos teóricos. Sí, correcto. Si el rendimiento de la torre de destilación es del 70%, ¿cuál es el número de platos reales que tiene la torre? Supongo que 7. Aquí no hay suposiciones, mis compañeros. Estamos en ingeniería. En derecho hay suposiciones, ¿ya? Dice, se supone, dice, ¿no? Que el infractor, se supone, dice, ¿no? Ingeniería es precisión. Esa palabra suponer no es de un ingeniero. ¿Dos, ingeniero? No, tenemos que partir primero. El número de platos reales es mayor al número de platos teóricos. Eso es lo primero. Dos es menor a 5. El número de platos ideales es 5. Vamos, respondan, por favor. Así aprendemos todos. Si ustedes tienen alguna, usted me dice, por ejemplo, 2, ya estoy aclarando, ¿no ves? Ya estoy aclarando. Entonces así aprenden, ustedes se van sin dudas. Pero si no preguntan, entonces van a seguir con dudas. Y los libros explican eso en unos 10 páginas, se explica. Es una cosa sencilla. ¿Cuánto sería el número de platos reales si el rendimiento del destilador es del 70%? Aquí tengo a todos mis alumnos, pero no quisiera llamarlos por su nombre. Prefiero que ustedes en forma espontánea respondan. Tengo aquí Llusco, Martínez, Mendoza, Navarro, Padilla, Paniagua, Quispe, Rivera, Rojas, Rodríguez, Romero, Vargas. ¿Cuánto sería? David. ¿Cuánto sería, David? Para entrar al Zoom deben anotar primero su apellido paterno, luego materno y luego su nombre, por favor. ¿Ya? Desde la próxima clase voy a controlar eso. Para también tomar exámenes sorpresa. Voy a tomar exámenes sorpresa como hoy. Hoy este es examen sorpresa, ¿no? ¿Cuánto sería el número de platos reales? A ver, algún estudiante. Bueno, yo digo 7 porque la relación del 70% en este caso, ¿ya? Asumiendo una relación del 70%, pues da un 7. O sea, porque 5 platos, en este caso representaba el 100%. Y en este caso, si nos asumimos un 70%, da 7. Exactamente.
José Luis, exactamente era 7. Un poquito más podría habernos dado, un número un poco más mayor. Pero no, pues no da exactamente 7. Entre 7 y 8. Entonces, ¿cuánto da? Da, con un decimal no importa, con un decimal no importa. Ya, 7.14. Ya, 7.14. Muy bien. Eso es el número de platos reales, ¿no? Pero como es real, no puedo partir el plato 8014. Entonces, normalmente voy a si quieren dimensionar, el destilador, está bien, deben anotar en su examen 7.14, ¿no? Y más abajito anotar 8 platos. Entonces debe tener 8 platos el destilador. No pueden bajarlo ustedes, porque es preferible que el equipo esté sobredimensionado, porque al estar sobredimensionado el equipo va a operar hasta en las condiciones más desfavorables. ¿Ya? En las condiciones más desfavorables ese destilador va a operar, porque él logrado un poquito sobredimensionar, pero no porque quiera, porque el resultado me da 7.14, un poquito más de 7. Entonces prefiero, ¿no es cierto?, diseñar con 8 platos y el destilador tiene 8 platos reales, está un poquito sobredimensionado, pero este destilador me garantiza una operación hasta en condiciones más desfavorables. Correcto, José Luis, exacto, eso es. Lo que quiero es eso, mis apreciados estudiantes, que ustedes piensen un poco, analicen un poco como José Luis, que no es tan complicado, ¿no es cierto, José Luis? Entonces él lo analizó, dije el número de platos es y dice que hay que dividir entre el rendimiento. Entonces, bueno, ¿qué hizo José Luis? Los 5 platos dividió entre el rendimiento, que es 0.7. 5 entre 0.7 le dio ese valor que nos indicó, pues 7.14, ¿no? Entonces yo voy a anotar en mi examen 7.14. Más abajito, en realidad se requieren 8 platos reales. ¿Está bien? Excelente, José Luis. Muy bien tu participación. Muy bien, ¿no? Todos aprendemos, José Luis. ¿Ya? Gracias por tu participación, José Luis. Gracias a usted, ingeniero. Gracias. Bien, mis apreciados estudiantes, si tienen alguna pregunta más. ¿Alguna pregunta más, mis apreciados estudiantes? Aquí tengo 2, en el chat tengo de Padilla. Me dice 6. Justamente José Luis por el chat me mandó 7, pero ya sabe José Luis que es 8, ¿no? 7, hubiera mandado 7.14, era mejor, ¿no? Ya, pero perfecto. Ya, entonces, en lo posterior mande por lo menos con unos 2 decimales como José Luis, ¿ya? No lo redondeen tan abruptamente, ¿está bien? Bien, ¿alguna pregunta más, mis apreciados estudiantes? Bien, no habiendo más preguntas, recomendarles que tengan mucho cuidado y tengan muy buenos días. Hasta pronto. Hasta pronto, ingeniero, gracias. Hasta luego. Hasta luego.